Bien, queridos hermanos, decimos que ya estamos en la última predicación respecto a Gálatas, sería esta y luego el próximo domingo. ¿Ya? Entonces, si hacemos un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora, en los capítulos 1 y 2, el apóstol Pablo nos ha enseñado cuál es el verdadero evangelio. Un evangelio que tiene en el centro a Cristo crucificado. ¿Cierto? Es el mensaje del evangelio. En el 3 y 4 nos ha enseñado que este evangelio ya había sido anunciado antes. ¿Se acuerdan quién? ¿A quién? ¿A quién se le anunció el evangelio primeramente? Antiguo Testamento. Abraham. Muy bien, Abraham. Entonces, los cristianos somos parte de su descendencia por la fe en Cristo. Somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo y recibimos su espíritu como hijos de Dios. Entonces, en el capítulo 5 y 6, que ya comenzó la semana pasada, el obispo Nelson, ¿se acuerdan? Nos va a enseñar cómo se vive la libertad cristiana de acuerdo a la nueva identidad de hijos e hijas de Dios. Entonces tenemos esta pregunta, ¿cómo han de vivir los cristianos en la libertad que Cristo les da? Y lo que pudimos ver esta mañana entonces, que nos dice, no en la carne, y vivir en la carne es vivir como enemigos de Dios. Sí en el Espíritu, vivir en el Espíritu es vivir como hijos e hijas de Dios. Pero antes, oremos, queridos hermanos. Padre Celestial, tu palabra ya ha sido leída, Señor. Queremos entrar en ella ahora, profundizar en este texto, Señor, y que tu Espíritu Santo también entre en nuestros corazones. Baja las barreras, Señor, rompe las durezas. Si hay algún corazón duro, de piedra, como leímos en la mañana con el profeta Ezequiel, Señor, que tú lo cambies por un corazón de carne. Y que tu Espíritu Santo, Señor, haga una transformación profunda en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo han de vivir los cristianos en la libertad que Cristo les da, no en la carne? Es lo primero que quiere advertir el apóstol. Pero, ¿qué significa la carne en el lenguaje de Pablo? No se asuste que no es el asado que nos vamos a comer el 18. ¿Ya? No es la parrilla, no es esa carne. Veamos qué ha dicho el apóstol hasta ahora acerca de la carne. ¿Ya? Si vamos viendo lo que ya hemos leído de esta carta, en el capítulo 3, versículo 3, dice, tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora en la carne. Fíjate, como dos opuestos. Comenzaron por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. En el 4:23, pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿Ya? También hay opuesto ahí. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. De nuevo, el contraste. Y el 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse en amor los unos a los otros. Para eso usen la libertad cristiana. De modo que entonces la carne o carnalidad también se puede llamar, es una fuerza interior del ser humano que se opone al Espíritu de Dios, está en oposición al Espíritu de Dios. Y eso lo deja súper claro en el versículo 17 que leímos, acá abajito, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, ahí está. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Se oponen. Entonces, queridos hermanos, vivir en la carne, ya que hay una oposición con el Espíritu de Dios, es vivir como enemigos de Dios. Como enemigos de Dios. La carnalidad ejerce su influencia especialmente en nuestra mente.
intentando imponer, ¿qué cosa? Su deseo. Ahí está, el deseo de la carne, como lo leemos en el versículo 17. Porque el deseo de la carne tiene un deseo, y es contra el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu, a su vez, es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. De aquí es donde no tenemos que perder de vista el versículo 13, por eso lo puse juntos. ¿Ya? Versículo 13, dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. En Cristo, sí. Y es lo que hemos recordado y celebrado con la carta a los Gálatas. A libertad han sido llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse en amor los unos a los otros. La libertad cristiana, entonces, es una libertad para el servicio en amor, unos a otros. Pero el versículo 17 nos dice que la carne no deja hacer esto, no deja hacer este deseo, sino que impone su deseo en contra del Espíritu. Y como quiere asfixiar esa libertad de amar y servir a otros, la carne. ¿Cómo saber si estamos viviendo en la carne? Por el fruto de la carne. Hay cosas que se van a observar, se pueden ver. Son aquellas obras que son producto de una vida que cumple el deseo de la carne. Y lo leímos en los versículos 19 al 21. Ahí están. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, se pueden ver. Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Démonos cuenta, queridos hermanos, si miramos esta lista de obras, son cosas que se oponen a la libertad cristiana del servicio en amor unos a otros. Lo que aquí vemos es un autoservicio centrado en uno mismo, en vez del amor hacia otro y servir a otro. Todo lo que encontramos acá. Y al leer esto yo me pregunto, ¿podemos ver aquí un reflejo del Espíritu de Cristo? ¿Es así como vivió el Hijo de Dios? No, por supuesto que no. Por este motivo el apóstol Pablo termina advirtiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y no para decirnos que seremos salvos por nuestras obras, sino para, como ya vimos al final del capítulo 3 y todo el capítulo 4, el tema de la herencia, nos está diciendo que los que dan fruto de la carne demuestran no tener la fe que salva. Entonces no esperen heredar el reino de Dios. Esto es como tratar de unir dos cosas que son contrarias entre sí, que no se pueden unir, como el agua y el aceite, por ejemplo. O como decir que alguien es casado soltero, o una casada soltera. O eres uno u otro, no se pueden los dos. ¿Existe algo así? ¿Un casado soltero? ¿Un trans estado civil? No. Soy casado y me percibo soltero. No. Eso no existe. Derechamente negar su pacto matrimonial y vivir como si no lo tuviera. Pero eso no lo convierte en un casado soltero, sino en un casado que traiciona su pacto. Lo mismo ocurre con cristianos carnales. Estos viven renegando de su identidad como hijos de Dios y se han dado a complacer el deseo de la carne como su manera de vivir.
Y con esto no hablo de aquellos cristianos que luchan contra su carne, no, sino de aquellos que se han entregado a ella. Estos sencillamente no han recibido la libertad cristiana y siguen cautivos del pecado y condenados a muerte por la ley de Dios. Porque vivir en la carne es vivir como enemigos de Dios. Si miramos esta lista, veámoslo un ratito. ¿En cuál de estas obras tu carne te tienta? Porque todos somos tentados, en una o en otra. ¿En cuál de estas obras tu carne te tienta? Y quiere imponer su deseo en ti. Voy a imponer mi deseo en ti. Quiero asfixiar tu libertad cristiana. ¿En cuál de ellas el Espíritu Santo te está hablando para que no te rindas a complacer el deseo de la carne? Porque recordemos, hermanos, vivir en la carne es vivir como enemigos de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo han de vivir los cristianos en la libertad que Cristo les da? Ya hemos visto, no en la carne, pero sí en el Espíritu. Sí en el Espíritu. Y recordemos un poco de qué se trata el Espíritu. Cuando estuvimos viendo el capítulo 4, dijimos que se trata del Espíritu de Dios que viene a habitar en nosotros para establecer una relación con Dios de Padre e hijos. ¿Cierto? Padre e hijo. ¿Se acuerdan del capítulo 4, versículo 6? 9, perdón. 6, ¿no? Bueno, ese. Y dice, porque ustedes son hijos. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Abba, Padre, es el 6, sí. De modo que este Espíritu es Dios que se entrega a sí mismo a nosotros, para habitar en nosotros y ejercer su influencia, su poder en nuestra manera de vivir como hijos e hijas de Dios. Es lo que prometió con el profeta Ezequiel, lo que estuvimos leyendo en la mañana. Entonces, ¿qué aprendemos del Espíritu? El Espíritu es una persona divina. El Espíritu tiene su deseo también, como leemos en el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, o sea, el deseo del Espíritu es contra la carne. También tiene su deseo el Espíritu. El Espíritu también puede guiarnos, como leemos en el versículo 18. Porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y finalmente el Espíritu tiene poder para dar vida. Esa vida interior como hijos e hijas de Dios. Como dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, ahí está, andemos también por el Espíritu. Porque, queridos, vivir en el Espíritu es vivir como hijo o hija de Dios. ¿Y cómo saber si estamos viviendo en el Espíritu? También por el fruto del Espíritu. O sea, aquellas obras que son producto de una vida que se encuentra dirigida por el poder del Espíritu Santo, que leemos los versículos 22 al 24. Pero el fruto, nótese que es el fruto viene completo con todo esto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Veamos un poquito esa lista también. Porque en esta lista es realmente la manifestación de la libertad cristiana en el ejercicio del servicio amoroso unos a otros. Al leer esto yo me pregunto, ¿podemos ver un reflejo del Espíritu de Cristo?
Amén, ¿cierto? Sí. ¿Es así como vivió el Hijo de Dios? Así es. Y porque Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, también nosotros podemos andar como Él anduvo en el Espíritu. Porque, queridos, vivir en el Espíritu es vivir como hijo o hija de Dios. Amados hermanos, no sé si estamos dimensionando lo que esto significa, pero no es casualidad que después del listado del fruto del Espíritu venga la afirmación del versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. ¿Qué dice este versículo sobre la carne? La carne fue crucificada. Esto no solo significa que Jesús recibió en su cuerpo nuestra carne para crucificarla, sino también que los que somos de Cristo Jesús nos enfrentamos a un enemigo que ya fue vencido. Ya fue vencido. Jesús venció nuestra carne al llevarla a la cruz para que fuera crucificada junto con sus pasiones y deseos. Entonces los hijos e hijas de Dios podemos luchar contra la carne. Podemos luchar. ¿Por qué? Porque es un enemigo ya vencido por nuestro victorioso Salvador. Y en el poder de su Espíritu podemos decirle: maldita carne que deseas imponer tu deseo para hacerme pecar contra mi Padre. Tú no me dominas. Tú no me dominas. Tu poder ha sido vencido en la cruz de mi Salvador. Ahora soy hijo o hija de Dios y en el poder de su Espíritu soy libre de ti. Esto es vivir en el Espíritu. Porque vivir en el Espíritu es vivir como hijo o hija de Dios. Por supuesto que no es automático. No es automático y como todo fruto, y creo que aquí mis hermanos del sur tienen más experiencia en esto, requiere cultivarse. O sea que se trata de una manera de vivir que nos acompaña por largo tiempo. En definitiva, por toda la vida. Pero ahí está la clave. Por eso el apóstol Pablo termina esta sección dando la misma instrucción que da al principio. ¿Se fijaron? En el 16 dice: anden por el Espíritu. Y en el 25, terminando esta sección, dice: andemos por el Espíritu. Andemos por el Espíritu. Se trata entonces de una acción continua en el tiempo. No es solo un encuentro aislado o pasajero que alguna vez tuvimos con el Espíritu, sino un andar por Él constantemente. ¿Por qué? Escuche lo que dice el versículo 16, que es maravilloso. Nos dice el gran beneficio que obtenemos. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Esta traducción es más precisa que otras. Hay otras que dicen: y no satisfagáis los deseos de la carne, como una orden. Pero en realidad, en el idioma original se puede ver un resultado. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Es un resultado prometido. Anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ahí lo pueden vencer. Así como el agua y el aceite no se pueden mezclar, tampoco el Espíritu, ejerciendo su poder sobre un hijo o hija de Dios que cultiva una relación constante con Él, dejará que la carne se salga con la suya e imponga su deseo sobre aquel que se encuentra bajo su poder. Por su oposición mutua, es decir, por tratarse de dos contrarios, el Espíritu dejará afuera el anhelo de satisfacer los deseos de la carne y pondrá el anhelo de satisfacer sus deseos en el corazón del hijo o hija de Dios. Porque vivir en el Espíritu, queridos, es vivir como hijo o hija de Dios. Si miramos el fruto del Espíritu, de nuevo, ¿en cuál
estas obras el Espíritu te está llamando a crecer? Míralo. ¿Cuál de estas obras el Espíritu te está llamando a crecer? O quizás sea más de una. La buena noticia es que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, de Cristo, en ti, para que tú puedas crecer en ella. Porque recuerda, vivir en el Espíritu es vivir como hijo o hija de Dios. Queridos hermanos y hermanas, puede ser que hayan malentendido tal vez la libertad cristiana como un permiso para dar rienda suelta a tus pasiones y deseos pecaminosos. De hecho, hay algunos cristianos que así lo creen. Creen que porque Jesús nos ha hecho libres de la ley, podemos entregarnos a toda clase de pasiones y deseos de la carne. Total tapacabra. Pero eso es una contradicción. Porque, como hemos visto, Cristo crucificó nuestra carne con sus pasiones y deseos, lo cual significa que la libertad que Jesús nos da justamente es una libertad que nos hace libres de la carne, como un rey que nos gobierna y nos pone bajo el gobierno de su Espíritu. Gracias a esto, pasamos a estar bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, que nos hace andar como hijos o hijas de Dios. Otro malentendido de esta libertad cristiana es suponer que, porque Jesús crucificó nuestra carne con sus pasiones y deseos, ahora podemos vivir en total santidad tal como Él vivió. Entonces, si un cristiano comete pecado o lucha con pecados, es porque no ha puesto lo suficiente de su parte para vivir como Cristo, tal cual, a su altura. Y de forma equivocada ponemos el énfasis en la conducta, cuando nuestro énfasis debiese estar en cultivar la relación padre, hijo o hija que el Espíritu nos da. Porque aunque la carne ha sido derrotada, mientras vivamos en esta tierra, no estamos libres de que ella quiera ejercer presión. Todavía va a querer ejercer presión en nosotros para querer imponer su deseo. Pero ¿cuál es el llamado que Dios nos hace frente a esta realidad? Ande por el Espíritu. Andar por el Espíritu. O sea, cultivar una relación constante con Él para que cada vez la presión de la carne sea menor. Ni se sentir. Cada vez menor en nosotros. Y cada vez la influencia del Espíritu con su poder sea mayor en nosotros. Amados hermanos, sería un error tal vez tomar la lista de frutos de la carne y del Espíritu como un listado de tareas por dejar de hacer, pendiente, para hacer, así, respectivamente. Aunque es un deseo bueno. Pero la manera de aplicar esta enseñanza tiene un énfasis en cultivar una relación con el Espíritu Santo. Él es una persona divina. Porque es en su poder que no cumpliremos el deseo de la carne. Y hay 3 acciones, cada una de ellas muy necesarias, por las cuales cultivamos nuestra relación con el Espíritu para andar por Él. La primera, el Espíritu inspiró la Escritura. Nos dejó su libro. Cada vez que la leemos, estamos recibiendo las palabras que el Espíritu quiso dejar para nosotros, con el poder de transformar nuestros deseos más profundos. En la palabra de Dios hay poder. Y es el Espíritu Santo que nos habla por medio de ellos. ¿Quieres andar por Él? Lee su palabra. Te va a hablar ahí.
La segunda, dialogamos con el Espíritu a través de la oración. Cada vez que oramos, el Espíritu está comunicando nuestro espíritu con Dios en esa relación Padre-Hijo que nos ha dado cuando clamamos, Abba, Padre. ¿Quieres andar por el Espíritu? Cultiva una vida de oración con Él. Y la tercera, en comunidad de creyentes, lo que estamos haciendo acá. En medio de 2 o 3 reunidos en su nombre, el Espíritu está presente y obra por medio de las conversaciones, consejos que se pueden tener guiados por la verdad del Evangelio. Entonces, ¿quieres vencer el deseo de la carne y dar más fruto del Espíritu? Lee su palabra, ora al Señor y ten comunión con los hermanos. Cultiva tu relación con Él y verás cómo tu vida será transformada por su poder para que andes en la libertad que Cristo te da. ¿Cuántos quieren vivir así? Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado solos. Qué maravilloso, Señor, es saber que tu Espíritu habita en nosotros, Señor. Que estás tú en medio de nosotros y en nosotros, Señor. Oh, nos gozamos ante esa verdad, Señor, y te damos gracias. Pero también sabemos, Señor, como hemos aprendido esta mañana, que todavía la carne quiere imponer su deseo sobre nosotros, Señor. Y que esta mañana, Señor, mirando el listado, hemos podido reconocer, Señor, cómo esta carne ha impuesto su deseo sobre nosotros, quizás más de alguna oportunidad. Hay áreas, Señor, de nuestras vidas donde parece que la carne tiene más dominio que tu Espíritu, Señor. Pero declaramos, Señor, lo que tu palabra dice, que los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, Señor. Oh, Señor bendito, te ruego que esta mañana, Señor, si hay alguno de nosotros que aún ve el dominio o ve la fuerza de la carne en él, Señor, y está luchando con pecados, Señor, quizá con dolor delante de ti, Señor, por ver cómo se convierte en un enemigo tuyo en su manera de vivir, quizá en alguna área de la vida, Señor. Oh Espíritu Santo, te ruego, Señor, que traigas libertad esta mañana para tu iglesia, Señor. Que cortes toda atadura que la carne pueda estar ejerciendo en tu iglesia, Señor. Trae libertad, sanidad, Señor, y restauración para que en tu iglesia, Señor, crezca en una relación como hijos e hijas tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Queremos vivir esa libertad que en Cristo tenemos, Señor. Libertad de la carne, Señor. Fortalece, Señor, a los que estén débiles. Anima a los desanimados, Señor. Y consuela, Señor, a los que quizá han vivido el efecto de la carne ejerciendo en su vida, Señor. Que puedan experimentar, Señor, lo que tu Espíritu Santo trae con su poder en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Cantemos respuesta, queridos hermanos, y voy a estar también aquí disponible por si alguien quisiera que estuviéramos orando. Pongámonos de pie.